Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. El bautismo es uno de los rituales más enigmáticos y profundamente significativos de la fe cristiana. Desde los primeros días de la Iglesia se ha considerado la puerta de entrada a una vida de fe, simbolizando tanto la muerte al pecado como el renacimiento espiritual. Pero ¿de dónde procede esta práctica? ¿Por qué es tan central en la experiencia cristiana? Este vídeo explorará los orígenes, el significado y la importancia del bautismo en agua, profundizando en los textos bíblicos y en la historia de la fe. El viaje comienza en la Antigüedad y pasa por el Nuevo Testamento, revelando cómo evolucionó el bautismo desde un ritual de purificación hasta un sacramento esencial de la Iglesia cristiana. El misterio del bautismo es ampliamente debatido, pero sus raíces son innegables, remontándose a antiguas prácticas de purificación. En el cristianismo, el bautismo es algo más que un acto simbólico. Es un momento de transformación espiritual que marca el comienzo de una nueva vida en Cristo. A lo largo de este vídeo desentrañaremos este misterio y comprenderemos cómo se ha convertido en un elemento indispensable de la fe cristiana, además de revelar su impacto duradero en los corazones de millones de creyentes de todo el mundo. La práctica del bautismo en agua, como veremos, conlleva una profunda carga espiritual y simbólica, pues representa tanto el arrepentimiento como el renacimiento. En Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesús encarga a sus discípulos que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, destacando la universalidad e importancia de este rito. Este acto trasciende la mera tradición, es un encuentro con lo sagrado, un compromiso de fe. También exploraremos por qué el propio Jesús eligió someterse al bautismo, un momento que marca el inicio de su ministerio público y tiene implicaciones significativas para todos los que le siguen. Al final de este viaje, esperamos que veas el bautismo no solo como un rito, sino como una experiencia transformadora y poderosa en la vida cristiana. Prepárate para comprender el significado más profundo del bautismo, desde sus raíces históricas hasta su impacto espiritual en la vida de quienes lo reciben hoy. Cada detalle de esta práctica se revelará a la luz de las Escrituras y la tradición cristiana, aportando una nueva perspectiva sobre lo que significa ser bautizado en agua. Antes de que el bautismo fuera un sacramento cristiano, el uso del agua en rituales de purificación ya era habitual en varias culturas antiguas. En el antiguo Egipto, el agua se consideraba un elemento purificador, esencial en las ceremonias religiosas, mientras que en Mesopotamia, el rito de purificación con agua formaba parte de las prácticas curativas espirituales. Los judíos del Antiguo Testamento también adoptaron rituales de lavado con agua con fines de purificación, como se describe en el capítulo 16 del Levítico, versículo 4. Donde se utilizaba el agua como parte de un ritual para purificar al sumo sacerdote antes de entrar en el lugar santísimo. Estos antiguos rituales arrojan luz sobre la comprensión cultural y espiritual del agua como símbolo de limpieza y renovación.
Entre los griegos, el uso del agua en las ceremonias de purificación era habitual, como forma de prepararse para el culto y la adoración. Esta práctica se reflejaba en la cultura judía, donde las abluciones rituales con agua, llamadas biu, eran esenciales para la purificación ceremonial. La mikve, una inmersión completa en agua corriente, simbolizaba tanto la purificación como la renovación espiritual. El uso del agua como símbolo de purificación y transformación es, por tanto, un tema universal, presente en diversas tradiciones religiosas. En el contexto del judaísmo, estas prácticas rituales apuntaban a algo mayor, una preparación espiritual que, como veremos, se reveló plenamente en la figura de Juan el Bautista y en la introducción del bautismo cristiano. A través del agua se buscaba una nueva vida, una comunión renovada con lo divino. El bautismo cristiano, que surge de estas tradiciones, puede considerarse un rito que consagra, purifica e inicia al individuo en la comunidad de fe. La práctica adoptada por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento es una continuación y evolución de estos rituales de purificación, que ahora adquieren un significado más profundo, marcando el comienzo de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Estas antiguas raíces nos ayudan a comprender cómo el bautismo en agua llegó a ser un componente tan crucial de la fe cristiana. Une la rica herencia cultural de las prácticas de purificación con el nuevo significado conferido por Jesús y sus seguidores, elevando el acto de sumergirse en el agua a un nivel totalmente nuevo de significado espiritual. En el Antiguo Testamento hay varias referencias simbólicas que prefiguran el concepto de bautismo, tal como lo conocemos en el Nuevo Testamento. El cruce del Mar Rojo, descrito en el capítulo 14 del Éxodo, es una de esas prefiguraciones. Cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, se liberan de la esclavitud de Egipto e inician un nuevo viaje hacia la tierra prometida. Este acontecimiento simboliza el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, haciéndose eco del simbolismo posterior del bautismo cristiano como renacimiento espiritual. Otro ejemplo de prefiguración se encuentra en la historia de Noé y el diluvio, descrita en el Génesis. Las aguas que destruyeron la tierra también la purificaron, preservando a Noé y a su familia para un nuevo comienzo. Esta narración se considera a menudo un símbolo del bautismo, en el que se deja atrás la vieja vida y comienza una nueva bajo la protección y la promesa de Dios. El apóstol Pedro establece esta conexión explícita en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21, comparando las aguas del diluvio con las aguas del bautismo que ahora nos salvan. En la historia de Naamán el sirio, relatada en 2 Reyes capítulo 5, versículo 14, vemos otro tipo de prefiguración del bautismo. El profeta Eliseo ordena a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán para curarse de su lepra. Cuando finalmente se somete a la instrucción, queda curado, lo que demuestra el poder purificador de las aguas. Aunque no se trata de un bautismo en el sentido cristiano, esta historia refleja la creencia en el agua como medio de purificación y renovación divinas, una poderosa metáfora de la que se hace eco el bautismo cristiano. Estas prefiguraciones apuntan a un tema central de muerte y resurrección, de atravesar las aguas para salir purificado y renovado. Establecen un contexto que se desarrollaría plenamente en el Nuevo Testamento, con la introducción del bautismo por Juan el Bautista y más tarde por Jesús. Estos acontecimientos del Antiguo Testamento son sombras de lo que estaba por venir, una práctica que no solo purifica externamente, sino que también transforma internamente. En el Nuevo Testamento, el bautismo se entiende como continuación y cumplimiento de estas prefiguraciones. En el capítulo 6 de Romanos, versículos 3 y 4, Pablo describe el bautismo como una sepultura con Cristo, para que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también podamos caminar en una vida nueva.
La práctica cristiana, por tanto, retoma y profundiza los significados contenidos en los relatos del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es una figura esencial en la historia del bautismo cristiano, conocido como el airo de Cristo, el que prepara el camino para la llegada del Mesías. Juan surge en el desierto de Judea, predicando un bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados, según consta en Marcos, capítulo 1, versículo 4. Se distingue de los demás profetas por su mensaje urgente y su llamada al arrepentimiento, simbolizada por el bautismo en el río Jordán. La elección del río Jordán por parte de Juan no es meramente geográfica, sino que está llena de significado teológico e histórico. El Jordán fue el río que cruzaron los israelitas para entrar en la tierra prometida y ahora bajo el ministerio de Juan se convierte en el lugar donde el pueblo es llamado a entablar una nueva relación con Dios. Juan bautiza a los que confiesan sus pecados, preparándolos para la llegada inminente del reino de Dios. La práctica del bautismo de Juan no era una mera inmersión ritual, sino un símbolo de arrepentimiento y transformación interior. Proclamó: «Convertíos porque el reino de los cielos está cerca». Mateo capítulo 3, versículo 2, advirtiendo del juicio venidero y de la necesidad de un cambio de corazón. Este bautismo era una preparación para el advenimiento de Jesús, el Cristo, que bautizaría con el Espíritu Santo y el fuego. Juan también identifica explícitamente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando Jesús acude a él para ser bautizado, Juan, reconociendo su propia indignidad, se muestra inicialmente reacio, diciendo: «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Mateo capítulo 3, versículo 14. Sin embargo, al bautizar a Jesús, Juan es testigo de la confirmación divina de la misión mesiánica de Cristo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma. Juan el Bautista sirve, pues, de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, conectando la tradición judía de purificación con el nuevo movimiento inaugurado por Jesús. Su misión y su mensaje preparan el terreno para el ministerio de Cristo y establecen el bautismo como un acto esencial de fe y arrepentimiento, que será redefinido y santificado por Jesús. El bautismo de Jesús, relatado en el capítulo 3 de Mateo, de los versículos 13 a 17, es un momento de profundo significado teológico y espiritual. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, se somete al bautismo de arrepentimiento de Juan, lo que plantea una pregunta crucial: ¿por qué él, que no tenía pecado, eligió ser bautizado? La respuesta está en la intención de Jesús de identificarse completamente con la humanidad pecadora y cumplir toda justicia. Mateo, capítulo 3, versículo 15.
Al bautizarse, Jesús se une a nosotros en nuestra condición humana, mostrando su total solidaridad con la humanidad. Se presenta como el siervo sufriente descrito en el capítulo 53 de Isaías, el que carga con las iniquidades del pueblo. El bautismo marca el comienzo público de su ministerio, un acto de consagración y obediencia al plan redentor de Dios. Este acontecimiento señala la inauguración del reino de Dios y prepara el camino para su misión de salvación. La narración destaca también la manifestación de la Trinidad. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y la voz del Padre declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento confirma la identidad divina de Jesús y su papel mesiánico, estableciendo el bautismo como sacramento esencial para sus seguidores. Nos muestra que el bautismo es un acto de obediencia y una declaración pública de fe. Al someterse al bautismo, Jesús da ejemplo a todos los que desean seguirle. Aunque no necesitaba limpieza, se pone en la misma posición que los pecadores, indicando que el bautismo es más que un ritual de limpieza. Es una identificación con la causa de la justicia de Dios y una demostración de humildad y sumisión al plan divino. Su obediencia refleja el deseo de Dios de que todos entren en una relación renovada con Él mediante el bautismo. El bautismo de Jesús redefine esta práctica como un acto de iniciación en el reino de Dios, no solo como un signo externo de purificación, sino como una transformación interna y espiritual. Para los cristianos, seguir el ejemplo de Jesús en el bautismo es entrar en su muerte y resurrección, como se describe en el capítulo 6 de Romanos, versículos 3 y 4, iniciando una nueva vida de fe y compromiso. El bautismo en agua conlleva profundos significados que van más allá del acto físico de ser sumergido o rociado. Teológicamente, representa una unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, explica que ser bautizado en Cristo es ser sepultado con Él mediante el bautismo en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Este sacramento simboliza un cambio de estado espiritual, de la muerte a la vida, de la separación a la comunión con Dios. Espiritualmente, el bautismo se considera una limpieza del pecado. Aunque el acto en sí no tiene el poder de eliminar el pecado, representa el arrepentimiento y la fe del individuo en la gracia de Dios, simbolizando el perdón de los pecados y la limpieza de la vieja naturaleza pecaminosa. Pedro, en Hechos, capítulo 2, versículo 38, exhorta: «Convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Así pues, el bautismo es un testimonio público de un cambio interior, de una auténtica conversión y de un nuevo nacimiento en Cristo. Además, el bautismo es un signo de inclusión en la comunidad de fe. En el capítulo 3 de Gálatas, versículos 27 y 28, Pablo afirma que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El bautismo marca la entrada en la Iglesia, la comunidad del pueblo de Dios, simbolizando la unidad y la igualdad de todos los creyentes ante Dios. Teológicamente, el bautismo es también una consagración. Representa el compromiso de vivir según la voluntad de Dios, siguiendo las enseñanzas de Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, Pablo describe el bautismo como una participación en la muerte y resurrección de Cristo, destacando el aspecto de renuncia a la vida antigua y de inicio de un nuevo camino. Es una declaración de que el creyente pertenece ahora a Dios y está dispuesto a seguir su camino.
El bautismo es un símbolo de esperanza y resurrección futuras. Al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, el bautismo anticipa la esperanza de los creyentes en la resurrección final. Esta dimensión escatológica del bautismo refuerza la fe en el retorno de Cristo y en la restauración completa de la creación. Por tanto, el bautismo no se considera solo un acto simbólico, sino una promesa de vida eterna con Dios. En la iglesia primitiva, el bautismo se estableció rápidamente como uno de los principales ritos de iniciación para los nuevos conversos. Como se recoge en el libro de los Hechos, los apóstoles siguieron el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Los nuevos conversos se bautizaban inmediatamente después de confesar su fe en Cristo, como vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 41, donde se bautizó a unas 3.000 personas el día de Pentecostés. La práctica del bautismo en la iglesia primitiva implicaba la inmersión en agua, que simbolizaba la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. La Didache, uno de los primeros manuales de instrucción cristiana, escrito a finales del siglo I, describe el bautismo como la inmersión en agua corriente, pero también permite la aspersión en casos de escasez de agua. Esto demuestra cierta flexibilidad en la práctica, aunque se favorecía la inmersión por su simbolismo más completo. Sin embargo, el bautismo en la iglesia primitiva también fue objeto de controversia. Una de las principales cuestiones era si el bautismo solo debía administrarse a los adultos que confesaban su fe o si también podía aplicarse a los niños, nacidos en familias cristianas. Algunos padres de la Iglesia, como Tertuliano, argumentaron en contra del bautismo infantil, sugiriendo que debía reservarse a quienes fueran capaces de comprender y profesar su fe. Otros, como Orígenes y Agustín, apoyaban el bautismo infantil, haciendo hincapié en la necesidad de purificación del pecado original. Además, hubo discusiones sobre la repetición del bautismo. La práctica de Shvon, a quienes habían sido bautizados por herejes o fuera de la iglesia oficial, también causó divisiones. Cipriano de Cartago, por ejemplo, apoyaba la necesidad de un segundo bautismo para los que habían sido bautizados por grupos considerados heréticos, mientras que otros líderes eclesiásticos defendían la validez de cualquier bautismo realizado en nombre de la Trinidad. Estas controversias contribuyeron a conformar la teología y la práctica del bautismo en la Iglesia. Los debates sobre la forma, el momento y el significado del bautismo contribuyeron al desarrollo de una comprensión más profunda y refinada de este sacramento. También muestran cómo la Iglesia primitiva se esforzó por mantener la pureza doctrinal y la unidad en medio de diferentes interpretaciones y prácticas. El agua, como elemento esencial del bautismo, tiene un significado simbólico profundo y polifacético. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com.
Desde el principio de la narración bíblica, el agua se presenta como símbolo de vida y renovación. En el Génesis, el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas, y la creación surge de la separación de las aguas. Este simbolismo del agua, como origen y fuente de vida, continúa a lo largo de la Biblia, representando el agua tanto la purificación como la renovación. En el contexto del bautismo, el agua representa la purificación del pecado y el renacimiento espiritual. Cuando alguien se sumerge en las aguas bautismales, esta acción simboliza el lavado de la impureza y el pecado, como se menciona en el versículo 25 del capítulo 36 de Ezequiel. Entonces rociaré sobre vosotros agua pura, y quedaréis limpios. De toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La inmersión en el agua se considera un medio por el que Dios limpia el alma, proporcionándole un nuevo comienzo. El agua también simboliza la sepultura y la resurrección. La inmersión completa representa la sepultura con Cristo, mientras que el acto de salir del agua simboliza la resurrección con Él a una nueva vida, como describe Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 4. Este simbolismo refuerza la comprensión del bautismo como una identificación personal con la muerte y resurrección de Cristo. Un paso fundamental en el camino de la fe cristiana. Además, el agua se asocia a menudo con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Jesús promete ríos de agua viva para los que creen en Él, refiriéndose al Espíritu Santo que derramaría sobre sus seguidores. El bautismo, por tanto, no es solo un rito de paso, sino una profunda experiencia espiritual que simboliza la recepción del Espíritu Santo y la nueva vida que trae consigo. El agua representa la transición de un estado a otro. En el bautismo, esta transición es de la muerte a la vida, de la impureza a la pureza, de la separación a la comunión con Dios. Al bautizarse, el cristiano da testimonio público de su nueva identidad en Cristo y de su entrada en la comunidad de fe, renovado y transformado por el agua viva del Espíritu Santo. El acto de sumergirse en las aguas del bautismo es uno de los elementos más visibles y significativos del rito. Esta inmersión completa está cargada de simbolismo teológico, pues representa la muerte a la vieja vida de pecado y el renacimiento a una nueva vida en Cristo. En Colosenses, capítulo 2, versículo 12, Pablo explica que fuisteis sepultados con Él en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Así pues, el acto de la inmersión ilustra la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Cuando alguien se sumerge en el agua, se produce una identificación total con la muerte de Cristo, una renuncia a la antigua forma de vida marcada por el pecado y la rebelión contra Dios. Este acto de morir al pecado es esencial para la comprensión cristiana del bautismo. No es solo un gesto simbólico, sino una declaración pública de que el viejo yo ha muerto con Cristo y de que una nueva criatura, transformada por la gracia de Dios, emerge de las aguas. Por otra parte, el regreso a la superficie del agua simboliza la resurrección con Cristo. Al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, la persona bautizada resucita a una nueva vida de justicia, santidad y servicio a Dios. En el versículo 17 del capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, Pablo dice: Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este renacimiento es una promesa de vida eterna, una nueva existencia marcada por la presencia del Espíritu Santo. El acto de la inmersión tiene también una dimensión comunitaria. En la iglesia primitiva, el bautismo se realizaba a menudo en público como testimonio ante la comunidad de fe. La inmersión simbolizaba una entrada pública en la familia de Dios, un compromiso de vivir según las enseñanzas de Cristo.
Este elemento público del bautismo refuerza su importancia como sacramento que une a los creyentes en una misma fe y testimonio. El acto de sumergirse en el agua bautismal refuerza la idea de que la salvación es un don de la gracia de Dios. El bautizado no puede salvarse a sí mismo, depende enteramente de la obra de Dios por medio de Cristo. El bautismo, por tanto, es una celebración de esta gracia inmerecida y un recordatorio constante de que, al igual que el bautizado emergió de las aguas, también emergerá victorioso en la resurrección final. El bautismo es un sacramento que une a los cristianos de todo el mundo, pero sus prácticas y concepciones varían según las distintas tradiciones. En la Iglesia Católica, el bautismo se considera necesario para la salvación, ya que borra el pecado original e incorpora a la persona a la comunidad eclesiástica. Se administra tanto a niños como a adultos, normalmente rociando o vertiendo agua. La Iglesia Católica enseña que el bautismo confiere la gracia santificante, convirtiendo a la persona en hijo de Dios y miembro de la Iglesia de Cristo. En la tradición protestante, el bautismo se entiende generalmente como una ordenanza, un mandamiento de Cristo, pero no necesariamente un requisito para la salvación. Muchas denominaciones protestantes, como los bautistas, practican el bautismo solo para adultos o para personas que hacen una profesión consciente de fe, prefiriendo la inmersión como el método más fiel al ejemplo del Nuevo Testamento. Otras confesiones, como los luteranos y los metodistas, bautizan tanto a niños como a adultos, utilizando diversos métodos como la aspersión y la inmersión. En la Iglesia Ortodoxa Oriental, el bautismo se considera un sacramento esencial para la salvación y se administra por triple inmersión en agua, en nombre de la Trinidad. El bautismo ortodoxo suele ir seguido de la confirmación y la Eucaristía, incluso en el caso de los niños, lo que subraya la plena integración del nuevo miembro en la vida sacramental de la Iglesia. Para los ortodoxos, el bautismo no solo limpia del pecado original, sino que también transforma a la persona en una nueva creación en Cristo, permitiendo la participación en la vida divina. A pesar de las diferencias en la práctica y la interpretación, todas estas tradiciones coinciden en que el bautismo es un acto de iniciación en la fe cristiana y en la comunidad de creyentes. Es un testimonio público de fe y un compromiso de seguir a Cristo. Esta diversidad refleja la riqueza de la herencia cristiana y el reconocimiento universal de la importancia del bautismo como parte fundamental de la vida de fe. Las diferencias también ilustran cómo cada tradición entiende la gracia, la fe y la comunidad de un modo único. Sin embargo, lo que sigue siendo central es la convicción de que el bautismo es más que un rito. Es un encuentro transformador con Dios que configura la identidad y el propósito de cada creyente en su camino espiritual. El bautismo suele considerarse un acto de fe y obediencia al mandato de Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús encarga a sus discípulos que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento establece el bautismo como una práctica central para todos los seguidores de Cristo, un signo visible de obediencia y compromiso con su palabra. Para muchos cristianos, bautizarse es una expresión de fe personal en Jesús como Señor y Salvador. Es una respuesta a la llamada de Dios al arrepentimiento y la conversión. En el capítulo 8 de los Hechos, del versículo 36 al 38, el eunuco etíope, tras escuchar la predicación de Felipe, expresa su deseo inmediato de ser bautizado como demostración de su nueva fe en Cristo. Este ejemplo ilustra cómo el bautismo es una respuesta activa y obediente al Evangelio.
Obedecer el mandato de Cristo mediante el bautismo es también una expresión de sumisión a la voluntad de Dios. Es un reconocimiento de que la vida del creyente está ahora bajo la autoridad de Cristo y de que se compromete a vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». El bautismo, por tanto, es una forma tangible de demostrar el amor y la fidelidad a Cristo. Además, el bautismo es un acto público de testimonio. Al bautizarse, el creyente declara públicamente su fe en Cristo y su decisión de seguirle. Esta confesión pública es un elemento importante del discipulado cristiano, pues anima a los demás a comprometerse también con Cristo. En Mateo, capítulo 10, versículo 32, Jesús promete reconocer ante el Padre a quienes le confiesen ante los hombres. El bautismo es un acto de consagración. Simboliza la separación de la vieja vida de pecado y el comienzo de una nueva vida en Cristo. Este paso de fe es un acto de entrega total a Dios, que marca el inicio de un camino espiritual de transformación continua y de crecimiento en la santidad. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en el bautismo cristiano y a menudo se asocia con el momento en que el creyente es renovado y transformado. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, simbolizando la unción y el inicio de su ministerio público. Este acontecimiento subraya la importancia del Espíritu Santo en la vida de todo creyente que se somete al bautismo, marcando el inicio de un nuevo camino espiritual. En la teología cristiana, el bautismo en agua se considera un paralelo del bautismo del Espíritu Santo. En el versículo 38 del capítulo 2 de los Hechos, Pedro promete que quienes se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo recibirán el don del Espíritu Santo. Este don se interpreta como la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que le permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así pues, el Espíritu Santo se considera el sello de la salvación, una garantía de la promesa divina de redención y transformación. Además de ser un signo de iniciación en la fe, se considera que el Espíritu Santo es quien capacita a los creyentes para el servicio y los ministerios dentro de la Iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, Pablo explica que todos los creyentes fueron bautizados en un solo espíritu y que el Espíritu distribuye distintos dones espirituales para la edificación de la comunidad de fe. Por tanto, el bautismo es también un momento de consagración, en el que el Espíritu Santo otorga dones y capacidades para servir a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo también desempeña un papel fundamental en la regeneración espiritual del creyente. En el versículo 5 del capítulo 3 de Juan, Jesús dice a Nicodemo: «El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Este pasaje subraya la necesidad del Espíritu Santo para la renovación del corazón humano, haciendo del bautismo no solo un rito externo, sino una transformación interna y continua. Por último, el bautismo en el Espíritu Santo es un signo de pertenencia a la familia de Dios. En el capítulo 4 de Efesios, versículos 4 y 5, Pablo habla de un solo cuerpo y un solo espíritu, subrayando la unidad de los creyentes en Cristo por medio del Espíritu. Así pues, el bautismo se considera un acto de entrada en la comunión de los santos, que une a todos los que comparten la misma fe bajo la guía y la presencia del Espíritu Santo. Una de las controversias más persistentes dentro del cristianismo se refiere a la cuestión de quién debe bautizarse y cuándo. Algunos grupos cristianos, como los baptistas y los pentecostales, abogan por bautizar a los adultos o a cualquiera que tenga edad suficiente para profesar conscientemente su fe. Se basan para ello en pasajes como el capítulo 2 de los Hechos, versículo 38, donde Pedro dice: «Convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo», indicando que el arrepentimiento y la fe deben preceder al bautismo. Por otra parte, otras tradiciones cristianas, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y muchas confesiones protestantes, practican el bautismo de niños. Creen que el bautismo debe considerarse un medio de gracia que purifica el pecado original e introduce al niño en la comunidad de fe. Basándose en textos como el capítulo 16 de los Hechos, versículo 15 y versículo 36, donde se bautiza a familias enteras. Estas tradiciones consideran el bautismo infantil como un signo de que la salvación es un don de Dios, disponible para todos, independientemente de su capacidad de comprensión. La controversia también abarca la comprensión de lo que representa realmente el bautismo. Los partidarios del bautismo de adultos ven el acto como un testimonio consciente y público de fe, un compromiso personal de seguir a Cristo. Los defensores del bautismo de niños, en cambio, creen que el sacramento es una iniciativa de Dios, un signo de su gracia que actúa en la vida del niño desde su nacimiento, confiando en que crecerá en la fe en un contexto comunitario. La cuestión del modo de bautismo también es objeto de debate. Algunos grupos insisten en la inmersión completa, argumentando que este método simboliza mejor la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Otros aceptan la aspersión o el derramamiento como formas válidas, especialmente cuando se considera el bautismo de niños o en contextos en los que la inmersión no es práctica o segura. A pesar de las diferencias, todas las tradiciones cristianas coinciden en que el bautismo es un importante sacramento u ordenanza instituido por Jesús, necesario para la vida cristiana. Representa la entrada en la comunidad de fe y se considera un momento significativo de iniciación y compromiso con Dios. Las distintas interpretaciones y prácticas reflejan la diversidad dentro del cuerpo de Cristo y la riqueza de la fe cristiana. El bautismo no es solo un rito externo, sino una transformación profunda que afecta tanto al individuo como a la comunidad de fe. A nivel personal, el bautismo representa un momento de renovación espiritual en el que el creyente renuncia a la vieja vida de pecado y abraza una nueva vida en Cristo. Como describe Pablo en el versículo 17 del capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios: «Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Este acto de renacimiento espiritual es una experiencia personal única que marca el inicio de un nuevo camino de fe. Al mismo tiempo, el bautismo es una transformación colectiva, ya que el individuo bautizado se integra en la comunidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo.
En el versículo 13 del capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, Pablo subraya que todos fuimos bautizados en un solo espíritu, formando un solo cuerpo, lo que indica que el bautismo une a los creyentes en una comunión espiritual. El bautismo refuerza así los lazos de la comunidad de fe, creando una conexión espiritual entre todos los que comparten el mismo compromiso con Cristo. El bautismo también promueve una identidad común entre los creyentes, independientemente de sus diferencias culturales, sociales o económicas. En el capítulo 3 de Gálatas, versículos 27 y 28, Pablo señala que todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta declaración destaca el bautismo como un acto de unidad e igualdad que desafía las divisiones sociales y los prejuicios. Además, el bautismo funciona como testimonio público de la transformación que ha tenido lugar en la vida del creyente. Proclama a la comunidad y al mundo la nueva fe y compromiso del individuo, sirviendo de invitación para que otros busquen también la transformación que solo Cristo puede ofrecer. Esta función de testimonio es especialmente importante en contextos en los que la fe cristiana es minoritaria o perseguida, pues refuerza el valor y la convicción de quienes se comprometen con el Evangelio. El bautismo es un recordatorio continuo de la necesidad de vivir en santidad y obediencia. Llama a los creyentes a recordar el compromiso que adquirieron en el momento del bautismo y a vivir según los principios del Evangelio. Este compromiso renovado ayuda a la Iglesia a crecer tanto espiritualmente como en número, convirtiéndose en un faro de esperanza y fe en el mundo. Aunque el bautismo se asocia más comúnmente con el cristianismo, existen ritos de purificación con agua en varias otras tradiciones religiosas, lo que refleja la universalidad del agua como símbolo de limpieza espiritual. En el judaísmo, por ejemplo, el Shiyisu es un baño ritual de purificación utilizado con diversos fines, como la purificación tras el contacto con la muerte, antes del matrimonio o para la conversión al judaísmo. Al igual que el bautismo cristiano, la mikve representa un renacimiento espiritual y una renovación del compromiso con Dios. En el hinduismo, el Ganges se considera un río sagrado, y la inmersión en sus aguas se considera un acto de purificación de los pecados y de renacimiento espiritual. Los peregrinos hindúes recorren grandes distancias para bañarse en las aguas del Ganges, especialmente durante los festivales religiosos, creyendo que este acto ayuda a alcanzar la salvación y la liberación del ciclo de la reencarnación. El Islam también tiene rituales de purificación del agua. El Shiyisu es un baño completo de purificación obligatorio en determinadas circunstancias, como después de la menstruación o antes de las oraciones en ocasiones especiales. Aunque no es un equivalente directo del bautismo cristiano, el ghusl representa la preparación espiritual y la limpieza del cuerpo y el alma antes de acercarse a Dios. En el budismo, el agua se utiliza en rituales de purificación y bendición. Aunque no existe un rito bautismal formal, el agua se utiliza a menudo en las ceremonias para simbolizar la limpieza de las impurezas mentales y espirituales. Durante ciertas prácticas meditativas, el agua puede utilizarse como medio para meditar sobre la naturaleza impermanente y purificadora de la existencia. Estos ejemplos ilustran que, aunque el bautismo es único en el contexto cristiano como sacramento de iniciación y transformación espiritual, Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk.
Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. El simbolismo del agua como purificadora y renovadora es un tema común en muchas religiones. Esto pone de relieve una búsqueda universal de limpieza espiritual y de un nuevo comienzo, que encuentra su expresión más plena y teológica en el bautismo cristiano, entendido a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Hoy en día, el bautismo sigue siendo una práctica central en las principales confesiones cristianas, pero su forma y significado pueden variar significativamente según el contexto cultural y teológico. En muchas iglesias evangélicas, el bautismo se realiza por inmersión, a menudo en un contexto público, como declaración abierta de la nueva fe del creyente. Este acto público se considera un momento de celebración en el que familiares y amigos son testigos del compromiso del bautizado con Cristo. En las iglesias católica y ortodoxa, el bautismo suele tener lugar en la infancia y se considera necesario para la salvación. Se realiza rociando o vertiendo agua sobre la cabeza del bebé, simbolizando la purificación del pecado original y la entrada en la comunidad de fe. Para estas tradiciones, el bautismo infantil pone de relieve la soberanía de la gracia de Dios y el compromiso de los padres y de la Iglesia de educar al niño en la fe cristiana. En algunos contextos contemporáneos, el bautismo también puede ser un acto de resistencia y valentía. En lugares donde el cristianismo está perseguido, bautizarse públicamente puede ser peligroso, ya que el bautizado puede sufrir discriminación, encarcelamiento o incluso la muerte. Sin embargo, muchos siguen optando por someterse a este rito como testimonio de su fe y compromiso con Cristo, lo que refuerza el poder y la continua relevancia del bautismo. Además, en muchas iglesias, el bautismo va ahora acompañado de cursos de preparación o catequesis, en los que los candidatos aprenden el significado del bautismo, la doctrina cristiana y el compromiso que están a punto de asumir. Este proceso educativo ayuda a garantizar que el bautismo no es solo un rito cultural, sino una decisión consciente e informada de seguir a Cristo. El bautismo también se considera cada vez más una invitación a la inclusión social y a la justicia. Muchas iglesias hacen hincapié en el bautismo como una llamada a unirse a la misión de Cristo de promover el amor, la paz y la justicia en el mundo. Esta comprensión moderna del bautismo como compromiso con la transformación social y espiritual amplía su significado al tiempo que mantiene su relevancia en la época contemporánea. En todo el mundo, el bautismo adopta formas diferentes según el contexto cultural y la tradición cristiana local. En África, por ejemplo, el bautismo suele celebrarse con danzas y canciones tradicionales que simbolizan la alegría de la comunidad por la nueva vida que el bautizado recibe en Cristo. En muchas comunidades africanas, el bautismo también puede incluir ritos locales de paso, combinando la tradición cristiana con prácticas culturales ancestrales.
En América Latina, el bautismo es un acontecimiento importante en la vida de una familia cristiana. Se celebra con grandes fiestas y reuniones familiares, lo que refleja la importancia del sacramento no solo como rito religioso, sino también como ocasión social y comunitaria. En muchos casos, al bautismo infantil le siguen otros sacramentos, como la primera comunión, integrando gradualmente al niño en la vida eclesiástica. En Oriente Medio, donde el cristianismo es minoritario, el bautismo puede ser un acto de valentía y resistencia. Los cristianos que deciden bautizarse pueden sufrir persecución y discriminación. Sin embargo, el bautismo se lleva a cabo con gran reverencia y celebración, a menudo en pequeños grupos o comunidades clandestinas, lo que subraya su importancia espiritual como declaración de fe en un entorno hostil. En Asia, sobre todo en países como China, donde el cristianismo crece rápidamente, el bautismo suele realizarse en secreto para evitar la persecución gubernamental. Aún así, los nuevos conversos eligen el bautismo como compromiso de seguir a Cristo, lo que demuestra la relevancia y el significado del sacramento, incluso en circunstancias adversas. Estas variaciones culturales demuestran cómo el bautismo es una práctica flexible y adaptable que puede ser moldeada por las tradiciones locales, al tiempo que mantiene su significado central como rito de iniciación y transformación espiritual. En todas las culturas, el bautismo sigue siendo una celebración de la nueva vida en Cristo y un compromiso de vivir según las enseñanzas del Evangelio. El bautismo en agua es algo más que un rito, es una invitación a un viaje de renovación espiritual y a un compromiso permanente de fe en Jesucristo. Desde sus orígenes antiguos hasta su práctica contemporánea, el bautismo ha sido un símbolo de purificación, transformación y vida nueva. Es una experiencia que trasciende el momento de la inmersión y sigue moldeando la vida del creyente, recordándole su unión con Cristo y su llamada a vivir una vida de santidad. El acto de ser bautizado representa una ruptura con el pasado y un compromiso con un nuevo futuro. Refleja la decisión consciente de seguir a Cristo, de abrazar su muerte y resurrección y de vivir en una vida nueva. El bautismo también une al creyente a la comunidad de fe, vinculándolo a millones de otros cristianos a lo largo de la historia que también han pasado por esta experiencia transformadora. Para los cristianos, el bautismo es una respuesta a la llamada de Dios, un acto de obediencia y una expresión de fe. Marca el comienzo de un viaje espiritual que requiere dedicación, crecimiento y fidelidad a Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 4, Pablo nos recuerda: fuimos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El significado del bautismo también se extiende más allá del individuo, afectando a la comunidad de fe en su conjunto. Es un recordatorio constante de la misión de la Iglesia de ser un faro de luz y esperanza en el mundo, ofreciendo a todos la oportunidad de experimentar la gracia redentora de Dios. Así pues, el bautismo sigue siendo un acto de renovación y un testimonio vivo de la fe cristiana. Es una celebración de la nueva vida, un compromiso de transformación personal y colectiva y una afirmación de la esperanza en la resurrección y la vida eterna con Dios.